a ver un texto un poquito largo, pero es necesario que entendamos el tema. El tema de hoy se llama confianza plena. O sea, ya vimos el tema de confianza, pero hoy vamos a ver una representación de la confianza. Confianza plena es el nombre. Y para lo cual vamos a recordar nada más qué es la confianza. Acuérdate, Karina, de la confianza. Confianza es con, o que está unido a algo. Afianza. Fianza, con fe. Con fe significa con seguridad. Con seguridad. Con certeza, Ajá, con convicción. Con certeza, sin duda. Eso es la fe. Y sabemos que para mover la mano de Dios es necesaria la fe. Porque sin fe es imposible agradarle. Eso ya lo vimos el tema la semana pasada. Y vamos a leer Mateo 8:26 y le voy a pedir a Miguel Ángel que nos ayude con Mateo 8:26. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo gran bonanza. En esta historia estaban los discípulos en la barca y vino una gran tempestad, una gran tormenta. Esta tormenta o tempestad, pues podemos vislumbrarlo como algo externo. Es un problema real, era un problema, una tormenta. Y ellos tenían miedo, Jesús estaba durmiendo, lo despiertan y Jesús les reprende. ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Es lo mismo que decir, ¿por qué temen, hombres de poca certeza, de poca convicción, de poca seguridad, de poca confianza? Entonces dijimos la semana pasada que las circunstancias son tan reales, los problemas son tan reales que los vemos, estamos inmersos en el problema, pero a Dios no lo vemos. Gracias a la bondad de Dios tenemos la Sagrada Escritura que nos ayuda a enfrentar. Hay una historia que es una historia de impacto cuando entendemos que es la historia de David y Goliat, que se encuentra en el libro de Samuel, en el capítulo 17, que es una porción larga. Solo vamos a leer algunos versículos y le voy a pedir a Lluvia que lea. Primera de Samuel 17, del 8 al 10. Por favor, Lluvia. ¿17 del qué? Del 8 al 10. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y los venciere, vosotros seréis nuestros siervos y los serviréis. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. Amén. El 11, Lluvia. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Gran miedo. ¿Qué es lo que estaba pasando? Israel estaba en batalla contra los filisteos. Los filisteos estaban en batalla contra el pueblo de Israel. Entonces, este filisteo llamado Goliat medía casi 3 metros y él estaba retando, desafiando y provocando al escuadrón de Israel. Pero notamos aquí que tuvieron gran miedo, tanto el rey Saúl como los guerreros judíos tuvieron gran miedo, mucho miedo por el tamaño de este gigante. Y si leemos más adelante, decía que él tenía su casco, estaba bien armado, tenía su lanza, tenía su escudo.
y era un hombre demasiado grande comparado con los hombres de Israel. Entonces este gigante, denme a un hombre para pelear contra mí. Y si él me vence, nosotros seremos siervos de ustedes, pero si yo lo venzo, ustedes serán siervos de nosotros. Entonces era una situación muy complicada, muy difícil, dada la estatura, la fortaleza, la experiencia de este gigante Goliat. Pero vamos a leer que Isaí tenía 8 hijos, de los cuales 3 estaban en la guerra, y tenía a un muchacho que era pastor de ovejas, David. Y Isaí le dijo a David, deja un rato tus ovejas y ve a llevarles comida a tus hermanos. Entonces David se va al monte donde estaban el escuadrón de Israel a llevarles comida, y uno de los hermanos de David lo vio. ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Lo subestimó y se molestó. Seguramente vienes de mirón nada más. Pero David le dijo, no, yo no vengo a esto. Leemos el 15, Karina, el 15. Del 17. Primera de Samuel 17, 15. El 15 y el 20. Dice, pero David había ido y vuelto, dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Dijo Isaí a David su hijo, toma ahora para tus hermanos una efa de este grano tostado y estos 10 panes, y llévalo pronto al campamento a tus hermanos. Y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los... Pásate al 20. Okay. Se levantó pues David de mañana, y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado, y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Hasta ahí. Ahora bien, David había ido a llevar comida y ya iba a empezar la batalla, pero escuchamos que Goliat durante 40 días estaba retando, amenazando, y los israelitas, los judíos, estaban guardados. Lee el 24 nada más. Dice el 24, y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. O sea, yo me imagino esto. Yo peleo contra él, llega así, y cuando ven a Goliat, ya se retroceden. Cuando dice, yo lo voy a enfrentar, y cuando ven a Goliat, todos se retroceden. ¿Por qué? Porque uno reconoce sus limitaciones, y tú ves a un gigante, obviamente entró gran temor. Pero ¿qué dice el 25 y el 26, Karina? Dice, y cada uno de los de Israel decía, ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija, y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitar el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? El 26. Ok. Dice, ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Miren esto, los judíos estaban temerosos porque no tenían la confianza plena en Dios. Ellos estaban confiando en sí mismos y ellos, yo no puedo, no vamos a poder. Y es bueno reconocer que no podemos, pero es bueno saber que yo no puedo, que Dios sí puede y que Él nos va a ayudar. Aquí es importante descubrir que vamos a enfrentar muchas situaciones difíciles, muchos gigantes, muchos problemas, y que nosotros verdaderamente no podemos con nuestras fuerzas, no podemos contra tal situación. Pero Dios, que está de nuestro lado, Él nos va a ayudar a vencer la batalla. ¿Qué dice David en el 32, Karina? Dice,
Y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. A ver, él no era soldado. No. Él no había ido a pelear. Él fue a llevar comida. Los que fueron a pelear estaban guardados por temor. Y dice David, no se amedrenten, no tengan miedo, no desmayen, no se preocupen. Yo voy a ir a pelear contra el Goliat. filisteo. Y los otros tratan de desanimarlo, pero tú, ¿qué pasa? O sea, burlándose y subestimándolo. Y cuando escucharon que David esté hablando, le dicen al rey Saúl, hay un chamaco acá que quiere pelear con Goliat, tráigamelo. Y Saúl manda a llamar a David y habla con David y le dice a David, pues yo he defendido a mis ovejas. No hay oso ni león que me arrebate las ovejas. Cualquier oso y con león lo hiero y lo mato. Jehová que me ha dado la batalla contra los leones y contra los osos, él me librará de este filisteo. Y dice Saúl, pues está bien, le pone el traje a David, pero David no puede caminar porque no está acostumbrado, él era pastor de ovejas. Entonces se lo quita y solamente agarra su bandita y sus piedras de río, 3 piedras de río. Su lanza. No, honda. lanza no, su Honda. ándale, su yuntum, como dice mi mamá. Entonces, David, sin miedo, óiganlo, sin miedo, enfrenta a este gigante que estaba amenazando al pueblo de Israel. ¿Qué es lo que querían los filisteos? Dominar a Israel, dominarlo, apresarlo, para que les sirvan. De la misma manera, hermanos, nosotros tenemos gigantes en la mente que nos quieren dominar o ya nos dominan y que nosotros les servimos a ese gigante, cualquiera que sea, puede ser miedo, puede ser preocupación, puede ser ansiedad, puede ser depresión o puede ser alguna adicción. Y no queremos luchar contra este gigante porque pensamos que no vamos a poder ganarle. Y esto es importante que lo entendamos. David, con la confianza plena en Dios, decide enfrentar a este filisteo, a un hombre mucho mayor en estatura que él, a un hombre mucho mayor en fuerza que él, a un hombre mucho más experimentado en las batallas que él, a un hombre con una armadura, con una lanza, con un casco, y él sin nada. Y sabemos el final de la historia, que él agarra su honda y le da justo aquí, se le clava la piedra de río, cae el filisteo y luego David termina de matarlo. Aquí es algo que debemos entender, que esta actitud de David es una actitud de valentía, que debemos enfrentar nuestros miedos, no debemos darles la espalda. ¿Qué pasó? Dice que 40 días estaba ahí el ejército de Israel guardado. 40 días y no enfrentan porque tuvieron mucho miedo. Se olvidaron del poder que los acompañaba, que era el poder de Dios. No tenían la plena confianza en Dios. Creían que ellos lo iban a hacer y sabemos que no eran ellos, sino Dios. Sabemos entonces que David vence a Goliat a pesar de las diferencias enormes en fuerza y en ventaja física, en ventaja humana. Goliat, ¿por qué retaba? Porque él estaba confiando en su tamaño, en su armadura, en su experiencia, y estaba hable, amenazando a Israel. No pueden contra mí. Le dijo, les voy a dar, cuando vio a David, Goliat, le dijo, hoy voy a darle tu carne a las aves. Te voy a matar, le dijo. Y cuando escucha eso David, no, es al revés. Yo le voy a dar tu carne a las aves. David. Y sabemos que Dios respaldó a David y no a Goliat. ¿Por qué será? Porque David tenía su plena confianza en Dios. Confianza plena. Confianza que no tenía Goliat. No tenía, es más, Goliat estaba burlándose de Israel.
Es más, menospreció a David y maldijo al Dios de Israel. Y esto sabemos que es algo terrible, es algo terrible. ¿Esto qué nos da a entender? Que para que podamos enfrentar cualquier situación difícil, cualquier problema o cualquier dificultad, cualquier gigante, debemos tener la plena confianza en Dios. No es fácil tener esa plena confianza, dada que las circunstancias y los problemas los podemos ver, pero a Dios no lo podemos ver. Pero podemos recurrir a las estrategias de David para que nosotros también podamos enfrentar estas situaciones, problemas o estos gigantes que nos han dominado y que nosotros le servimos a ese gigante y no hacemos nada. Y es algo que debemos tomar en cuenta. Existen en la vida actual muchas dificultades. La vida no es fácil. Los problemas han crecido en tamaño y también en número. Por ejemplo, conseguir casa es muy difícil. Tener un excelente trabajo es muy difícil. Comprar la canasta básica se hace cada vez más complicada. Y sabemos que las cosas no van a mejorar en el planeta Tierra, van a empeorar. Así que nos conviene enfrentar las situaciones. Pero también hay dos tipos de situaciones: las situaciones imaginarias y las situaciones reales. En el caso de David, estaban viviendo una situación real, pero recordemos que nosotros tenemos una mente perversa, una mente engañosa que exagera las cosas, que hace un caos, hace una película aquí antes de que ocurra, que aumenta, inventa y nos hace creer que no vamos a poder. Así como el gigante Goliat estaba 40 días amenazando, haciéndose oír, así estos pensamientos en nuestra mente están frecuentes: no vas a poder, no se puede, está difícil, Pero sabemos que poniendo nuestra confianza en Dios, todo es más fácil. ¿Qué fue lo que hizo David? Paso número 1. En primero, no huyó. Eso es lo primero que debemos aprender. David no huyó del filisteo. Lo quiso enfrentar. Estuvo dispuesto a enfrentarlo. No negó que estaba en una batalla, sino que miró el problema tal cual es. No lo negó, no le dio la espalda, porque muchas veces decimos, con el tiempo se va a resolver. No todo se resuelve con el tiempo. Hay situaciones que tenemos que enfrentar, porque el tiempo, hay situaciones que pueden empeorar con el tiempo. Entonces, punto número 1, no le dio la espalda al problema, estuvo dispuesto a enfrentarlo, y esto es lo más impresionante. Por muy grande que sea el problema o este gigante, debemos enfrentarlo, no huir, no darle la espalda. Número 2. David no confió en él mismo, sino que tuvo su confianza plena en Dios. ¿Y cómo recordó esta confianza plena? Él dijo, todas las veces que recordó todas las veces que Jehová le había hecho vencer a tantos leones y a tantos osos para defender a las ovejas. Nos conviene a nosotros también recordar cuántas veces Dios nos ha dado batallas en victoria, o nos ha dado la victoria en la batalla. ¿Cuántas veces? ¿Cuántos pecados hemos dejado atrás porque hemos decidido enfrentarlo? Y Dios nos ha dado el valor, la fuerza, el carácter para vencer ese pecado y mantenernos firmes contra ese pecado. Entonces, esto es importante, que número 1, decide enfrentarlo. Número 2, no confía en él. Recuerda que Dios le ha dado todas las batallas, así como nosotros debemos recordar que quien nos ha sustentado es Dios. Sacaba la cuenta con Victoria, que es hija de doña Carla. ¿Cuántos vasos de agua has bebido desde que naciste? Si sacamos la cuenta que te tomas 5 vasos de agua por 365 días, un montón. Y por tantos años, ¿no? Dios te ha sustentado con agua. ¿Cuántos platos de comida has comido desde que naciste hasta ahorita? Que Dios
ya produjo el agua, ya produjo la comida. Él es el proveedor. ¿De cuántas enfermedades nos ha sacado? O sea que Dios es fiel. Nos conviene recordar aquel problema que para ti era imposible de resolver y que Dios te dio la victoria. Fue Dios. No pienses que fue tu inteligencia, no pienses que fue tu capacidad o tu fuerza, sino que fue Dios quien nos dio. Y el punto número 3, que nunca David actuó en su carne. Y esto es algo importante que tenemos que entender. Enfrentar no en nuestra carne. Enfrentar el problema. Esto es muy importante. ¿De qué se trata? Si necesitas emprender un negocio, atrévete. Si necesitas enfrentar un diagnóstico médico, atrévete. Si necesitas algún tratamiento, atrévete. Cambio de empleo, cambio de vivienda. Aún si estás pasando por un divorcio, alíate a Dios, que Él te va a dar las fuerzas para pasarlo, para que mejoren las dos partes. Y si es un matrimonio, bendito Dios, para que lleves esa decisión con el temor de Jehová. ¿Cuál es tu gigante que te domina? ¿Cuál es tu gigante que no te deja dormir? ¿Cuál es tu gigante que te tiene preocupado, que te tiene temeroso, que te tiene escondido? ¿Depresión? ¿Que no puedes hacer nada, cruzado de brazos porque piensas está difícil? Claro que está difícil la vida, claro, pero nosotros no podemos. Dios sí puede. Podemos emprender un negocio. ¿Cómo se llama ese gigante? Una deuda grande, grande, grande. ¿Acaso no tú liquidaste una deuda grande, grande, grande? Que pensabas, ¿cómo le voy a hacer? Y lo pudiste hacer con el poder de Dios, porque no somos nosotros, sino es Dios. Por muy grande que sea el problema o ese gigante, que puede ser insomnio, ¿quién nos dará el sueño? Dios nos va a dar el sueño, hermanos. Si es ansiedad, ¿quién nos va a dar la paz, la serenidad? Echando toda vuestra ansiedad en el Señor, que Él tiene cuidado de vosotros. Si es depresión, ¿qué es lo que nos mantiene sumidos en esa depresión? Dios es la vida y nos da vida en abundancia. Él nos va a ayudar a enfrentar la vida, a enfrentar ese miedo a vivir. Dios nos va a dar la capacidad. Él es la vida misma y Él nos da las herramientas para poder enfrentar la vida misma. ¿Alguna relación? Aclara, pero no lo hagamos en nuestra carne, sino con espíritu de mansedumbre, con espíritu de humildad. Si es la vejez, enfrentemos la vejez. Cambio de casa, cambio de trabajo, que los hijos se van de la casa, o que estás en un hogar disfuncional, no importa el tamaño del problema. Que nosotros debemos aprender a confiar plenamente en Dios y Él nos va a librar. ¿Cuántos matrimonios restaurados ha hecho Dios? Muchos, donde pensábamos que ya no se podía hacer nada, cuando pensábamos que ya el amor se había convertido en cenizas y no quedaba nada, y que Dios nos muestra el poder impresionante, sorprendente de Él al restaurar mi matrimonio, el tuyo y el de tantas personas que hemos confiado en el poder de Dios. ¿Qué culpa no puede vencer Dios? ¿Cuál miedo no puede vencer Dios? ¿Cuál pecado? Si has estado temeroso porque no puedes dejar el alcohol o no puedes dejar el tabaco o no puedes dejar alguna droga, alguna pastilla o algo que te tiene así, casi, o sea, presa, porque el pecado domina. Alcoholismo, no hay nada, hermanos, nada imposible para Dios. Y no hay ningún gigante que no pueda ser vencido por Dios. Y esta es la palabra que nos trae Dios en esta noche. Que no huyamos del problema, que lo enfrentemos, que no neguemos el problema, que lo aceptemos el problema, que lo reconozcamos y que digamos, estoy dispuesto a enfrentar. Si eres un hombre o una mujer que estás en discordia con tu matrimonio, habla con tu pareja,
Ponlo sobre la mesa, dile cómo te sientes, pero no lo hagas en tu carne, no lo hagas con el afán de ganar, porque el enemigo no es el cónyuge, el enemigo está en nuestra mente. Para que la victoria sea dada por Dios, es necesario hablar, dialogar, pero sin reproches, sin culpas, sin estar sacando los trapos sucios, sino que con el objetivo de arreglar las cosas, con el objetivo de mejorar la relación, ya sea entre padre e hijo, entre suegra y nuera o entre matrimonios. Hay muchísimos ejemplos. Si el problema es la economía, recorta los gastos inútiles. O sea, hay muchas maneras que Dios nos enseña a que podamos salir victoriosos de cualquier situación difícil. Pero eso sí, tenemos que buscar el consejo de Dios y tenemos que hacer lo que Dios nos dice. Confianza plena. Es normal, queridos hermanos, el miedo, pero que no se quede. Es normal la culpa, pero que no se quede. Es normal la ansiedad, pero que no se quede. Es normal sentir estas emociones, pero también es muy normal salir de estas emociones. Es normal la depresión cuando una mala noticia llega a nuestra vida, pero también es normal salir de esa depresión. Así que hoy Dios nos está dando la palabra que necesitamos para enfrentar cualquier situación difícil. Cualquier situación que sea, podemos enfrentar orando a Dios. Señor, dame la confianza plena en ti. Bueno es leer los salmos que hablan de las victorias que Dios ha dado a su pueblo. ¿Cuántas victorias ha dado a los que le temen? Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. O sea, hay palabras tan hermosas que nos sacan de cualquier miedo, porque la mente es exagerada, la mente es caótica, la mente es engañosa, nuestra mente es perversa. Y nos quedamos con esta idea y no queremos enfrentar. La historia de David y Goliat es una historia que inspira a la batalla con nuestros pensamientos, con nuestros pecados y a enfrentar las situaciones. Pueden ser situaciones reales por las circunstancias que estamos viviendo o pueden ser situaciones imaginarias. De cualquier manera, la palabra de Dios es viva y eficaz. Pero esto sí, debemos crecer en la confianza en Dios hasta tener plena confianza o confianza plena en el poder de Él, en la capacidad de Él, en la naturaleza de Dios. Y algo que es de impacto, a nosotros nos ha gustado estudiar el amor de Dios. Que Dios es eterno, que Dios es omnipotente, omnipresente, que Dios es creador, que Dios no duerme, que Dios no falla, es cierto, pero algo impactante, que Dios es amoroso. Uno de los atributos más preciosos, más hermosos de Dios es la capacidad para amarnos. ¿A quién? A los que le tememos. Esto es algo real, la capacidad de Dios para amar a los que le temen, porque Dios no despreciará un corazón contrito y humillado. Vamos a darle gracias a Dios por esta palabra. Le voy a pedir a Lluvia que ore. Ora, preciosa Lluvia. Gracias, Dios, por esta palabra. Gracias por permitirnos haberla escuchado. Te pido que cada persona que la escuche, a cada persona que llegue este mensaje, que la pongan en práctica, Señor, y que lo obedezcan. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.